buenos días, esto es Agenda Global, el contexto, las claves y el análisis de lo que está pasando en México y en el mundo. Precisamente México entrega arreos de alto impacto a Estados Unidos. Trump cumple el primer año de su segundo mandato y redobla presión sobre Groenlandia y Europa. Canadá y la Unión Europea cierran filas y un nuevo accidente ferroviario en España, esta vez en Barcelona, a 2 días del trágico accidente en Andamús. Estos son algunos de los temas de la agenda global de este miércoles. Como si fuera un regalo de aniversario para Donald Trump, México trasladó a Estados Unidos a 37 personas privadas de la libertad recluidas en distintos centros penitenciarios del país. Las autoridades informaron que eran requeridas por cortes estadounidenses principalmente por vínculos con organizaciones criminales, delitos de narcotráfico y crimen organizado transnacional. Este traslado forma parte de un proceso más amplio. Con esta entrega ya suman 92 criminales de alto impacto enviados de México a Estados Unidos en lo que va de esta administración. En la lista figuran operadores financieros, jefes regionales y enlaces clave del crimen organizado, lo que confirma un mensaje político y judicial muy claro. México está optando por sacar del país a perfiles que representan un alto riesgo, tanto por su capacidad de corrupción como por su influencia dentro y fuera de las cárceles. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, del PAN, de oposición, llamó a que la entrega de operadores criminales se realice en apego a la ley, a los convenios y tratados internacionales vigentes y con respeto al derecho internacional. El trasfondo no es menor. Estos traslados ocurren en medio de una presión constante del gobierno estadounidense para que México actúe con mayor contundencia contra el crimen organizado. La pregunta de fondo es inevitable. ¿Se trata de una estrategia de cooperación genuina o de una medida reactiva ante exigencias externas? Vamos a otro tema sensible de la soberanía en México. Un dictamen legislativo reveló que 60 elementos de la Marina Mexicana viajaron en un avión militar de Estados Unidos el domingo pasado. La oposición, particularmente el PAN, acusa una transgresión a las facultades del Senado al considerar que este tipo de movimientos deben de ser autorizados por el Poder Legislativo. El gobierno sostiene que se trató de un traslado logístico sin implicaciones mayores. Sin embargo, el tema vuelve a abrir el debate o un debate incómodo. ¿Hasta dónde llega la cooperación militar con Estados Unidos? ¿Y dónde empieza la cesión de soberanía? En un contexto regional cada vez más tenso, cada gesto cuenta y este episodio no pasó desapercibido. En el escenario internacional, Donald Trump vuelve a sacudir el tablero global. El mandatario aseguró que ya verán cuál es su plan para conseguir Groenlandia, revivando una idea que ya había generado tensiones durante su actual presidencia. Pero la escalada no quedó ahí. Trump amenazó con imponer aranceles de hasta 200% al vino francés, una medida que tendría efectos devastadores para productores europeos. La respuesta fue inmediata. El presidente francés Emmanuel Macron fue tajante: Europa no se dejará intimidar. Macron incluso respondió a mensajes privados revelados por el propio Trump, quien redobló sus ataques contra los aliados tradicionales de Estados Unidos, acusándolos de aprovecharse comercialmente de su país. Este tono confrontativo marca con claridad el posible rumbo de una nueva etapa trumpista. Menos alianzas, más presión y una política exterior basada en la amenaza económica. Ante este escenario, Canadá expresó su respaldo firme a Groenlandia y a Dinamarca, subrayando que la soberanía territorial no está en negociación.
Al mismo tiempo, la Unión Europea decidió congelar la ratificación, esto es importante, de un acuerdo comercial con Estados Unidos como respuesta directa al endurecimiento del discurso y las amenazas arancelarias. El mensaje desde Europa es claro. Si Washington vuelve a una lógica de confrontación, Bruselas también está dispuesta a endurecer su postura. Estamos frente a un reacomodo de alianzas donde el comercio, la seguridad y la geopolítica vuelven a mezclarse peligrosamente. Por cierto que el gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a los líderes europeos que despierten y dejen de lado la complicidad frente a las amenazas del presidente Trump de apoderarse de Groenlandia. Al hablar este martes con periodistas desde el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Newsom criticó duramente la actitud de los presidentes y primeros ministros de Europa frente a la política exterior de Trump. Y ahora vamos al Caribe, porque el Comando Sur de Estados Unidos incautó un nuevo petrolero sancionado que transitaba por el Mar Caribe cerca de Venezuela en medio de la cuarentena que estableció a estos buques la administración del presidente Donald Trump. El buque, detenido bajo el operativo Lanza del Sur, fue identificado bajo el nombre de Sajita y, de acuerdo con distintos monitoreos de tráfico marino, anteriormente circulaba bajo la bandera de los países de Panamá y Liberia. El Comando Sur detalló que el petrolero operaba desafiando la cuarentena que impuso Trump a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela. Y cerramos con una noticia trágica, un nuevo accidente ferroviario. Un tren chocó contra un muro en las vías en Barcelona, dejando al menos una persona muerta. Las autoridades investigan las causas del accidente mientras se analizan posibles fallas técnicas o errores humanos. Mientras tanto, Adamuz continúa masticando o tratando de digerir la tragedia del accidente ferroviario del pasado domingo. Los fallecidos ya suman 42, al menos 42, a la espera de que los servicios de rescate y emergencias puedan recuperar los cadáveres de las posibles víctimas que sigan dentro del amasajo de hierros de los vagones más destrozados. El incidente este martes en Cataluña vuelve a poner sobre la mesa el estado de la infraestructura ferroviaria y los protocolos de seguridad en una de las redes de transporte más utilizadas del continente europeo, el sistema ferroviario español. Bien, pues así el panorama de este miércoles. México endurece su cooperación con Estados Unidos, Europa se planta frente a las amenazas de Trump y el mundo entra en una etapa de mayor tensión política, comercial y estratégica. Esto fue Agenda Global, el contexto para entender el mundo. Soy Eduardo Gómez Orozco, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.